Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues en este momento, bueno, pues ustedes van a estar viendo este video en diferido, ¿sí? Lamentablemente, bueno, pues esta semana no pude acompañarles presencialmente en la clase, pero bueno, pues ese no va a ser un impedimento para que continuemos con la clase que nos quedamos la semana pasada. Recuerden que el tema que estamos revisando es acerca de probabilidad y la anterior semana dimos la introducción y realizamos unos pequeños ejercicios, ¿ok? Al igual que cuando vimos el tema de moda media y mediana, y tomamos dos clases para poder reforzar la primera con teoría y la segunda con ejercicios, en este tema va a ser de igual manera. Hemos visto la teoría, practicamos un poco de ejercicios y esta clase vamos a reforzar cada uno con cada uno de los ejercicios este tema, ¿sí? Recuerden que estos ejercicios van a ser ejercicios sencillos para que comprendamos cuál es la importancia de la probabilidad, ¿sí? Cómo la aplicamos a nuestro entorno, a nuestra vida diaria y cómo podemos resolverlo a través de una simple fórmula, que bueno, pues eso fue lo que quedó pendiente para que comprendamos de mejor manera cuáles son los ejercicios. Y bueno, pues cómo se los resuelve. Recuerde que les había dicho que cuando tomamos el tema de probabilidad es importante que realicemos un análisis de lo que nos está pidiendo. Debemos leer, debemos comprender y analizar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio para nosotros poder resolverlo, ¿sí? Entonces, les decía en algún momento que la probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado, ¿sí? Cuando no estamos seguros de un resultado, de un evento, podemos hablar de probabilidad, ¿sí? De ciertos resultados. ¿Qué tan común es que ocurran? ¿Ok? Entonces, el análisis de los eventos gobernados a través de la probabilidad se llama estadística, ¿sí? Entonces, así es como aplicamos esto. Y como les decía la anterior semana, el mejor ejemplo para poder entender la probabilidad es cuando lanzamos una moneda, ¿sí? Entonces, cuando lanzamos una moneda hay dos posibilidades, cara o sello, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila? O cuál es perdón, cara, o cuál es la probabilidad de que caiga sello, ¿sí? Entonces, la podemos usar a través, bueno, pues de una ecuación am, o de una fórmula, que es lo que ya les voy a explicar el día de hoy, ¿sí? Entonces, en esta clase, ¿sí? Yo voy a explicar dos ejemplos claros de probabilidad fáciles y sencillos, ¿ok? Y para que ustedes puedan también de igual forma comprender los ejercicios, en su plataforma van a estar colgados, va a estar colgado un PDF con 5 ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Traten de hacerlo, traten de resolverlo, observen el video, vean cómo resuelvo yo los ejercicios, porque es la misma fórmula que ustedes van a ocupar para los ejercicios sencillos que están en la plataforma, ¿sí? Como yo no voy a estar presencialmente, ¿sí? Pueden visualizar este video una vez, dos veces, tres veces para que puedan resolver los ejercicios. Son únicamente 5 ejercicios fáciles y sencillos que ustedes tienen que aplicar la fórmula y obtener el resultado, ¿ok? Entonces, van a tener una tarea, esta actividad es en clase, ¿ok? Y también les voy a adjuntar un foro en el cual ustedes van a tener que responderme, bueno, pues en qué situaciones de la vida yo puedo ocupar la probabilidad, ¿sí? Así como el ejemplo de la monedita que sale cara o sello. Cuando hacemos bueno, vamos a sortear, por ejemplo, el lado de la cancha, ¿sí? A ver, lanzamos una moneda, cara o sello. Elige qué probabilidad hay, ¿ok? Entonces, resuelvan esos ejercicios en clase, tienen tiempo, visualicen el video una y otra vez con la explicación que les voy a dar de cada ejercicio, ¿sí? Voy a resolver 2 a 3 ejercicios facilitos, ¿sí? Ustedes también tienen en su plataforma 5 ejercicios fáciles, entonces traten de resolverlo. Y la siguiente clase que nos vemos, pues ahí vamos a revisar, vamos a analizar cada uno de los ejercicios en cuáles tuvieron problemas y bueno, pues lo vamos resolviendo en conjunto, ¿ok?
Entonces, una vez que ya entendimos la probabilidad, ahora sí, pues vamos con los ejercicios y vamos viendo a qué fórmula es la que ustedes tienen que aplicar y cómo la tienen que resolver. Para eso, yo voy a compartir pantalla del pizarrón, de la pizarra de Zoom. Ok, ¿sí? Listo, de la pizarra de Zoom y vamos a ir haciendo ejercicios fáciles, ¿sí? La anterior semana, revisamos vimos un ejercicio que también decíamos, bueno, pues lo aplico en la vida diaria a través de la cotidianidad, ¿sí? Cuando yo utilizo o juego con un dado, ¿ok? Entonces, de todo eso, ¿sí? La probabilidad de que ocurra un resultado específico en cualquier experimento, en cualquier situación aleatoria, se expresa a través de una fórmula, ¿ok? Entonces, la fórmula que vamos a ocupar para todos los ejercicios de probabilidad es el siguiente, ¿sí? Listo. Probabilidad va a ser igual, ¿sí? Al número de casos, ¿sí? Favorables, voy a poner número de casos favorables, ¿okay? Sobre el número total de posibilidades. Sobre el número total de posibilidades. Ok. Esta es la fórmula que vamos a ocupar, ¿sí? Entonces vamos a ver los ejercicios en los que vamos a ocupar esta fórmula para obtener, bueno, pues la probabilidad de los ejercicios, ¿ok? Entonces vamos con el primero. Tomemos el mismo ejemplo de referencia de la anterior semana, pero ahora utilicemos la fórmula para que sea mucho más visible el ejercicio que revisamos, ¿ok? Entonces, decíamos, por ejemplo, que uno de los casos de la vida que nosotros también podemos aplicar la probabilidad es cuando utilizamos un dado, ¿ok? Entonces, si nosotros lanzamos un dado, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4? ¿Sí? Entonces, voy a escribirlo aquí para que podamos analizar el ejercicio también, ¿sí? Si lanzamos un dado, la probabilidad de obtener un número mayor que, ¿ya? Este es el ejercicio, ¿sí? Entonces, recordemos la fórmula. La fórmula nos dice, ¿sí? Que la probabilidad es igual al número de casos favorables sobre el número total de posibilidades que yo tengo para obtener el resultado, ¿sí? Entonces, sabemos que, a ver, en nuestra cabeza siempre debemos tener lo que les decía el análisis, ¿no es cierto? Un dado. Un dado tiene 6 caras, ¿no es cierto? Es decir, números del 1 al 6, ¿ok? Por lo tanto, el número total de posibilidades es 6, ¿sí? Porque un dado tiene 6 caras. Tiene del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Por lo tanto, el número total de posibilidades es 6. Una vez hecho ese análisis, digo, bueno, pues entonces para obtener un número mayor que 4, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? El 5 o el 6. No hay más números, 5 o 6, ¿sí? Por lo tanto, tengo dos posibilidades favorables de obtener un número mayor que 4, ¿sí? Entonces voy poniendo, ¿sí? P va a ser igual, ¿sí? Al número de casos favorables ya analizamos. Me dice que, ¿cuál es la probabilidad de tener un número mayor a 4 en un dado? Bueno, pues solo son dos, 5 o el 6, ¿sí? Sobre el número total de posibilidades, que es 6, ¿sí? Muy bien. Entonces, si yo si yo simplifico, ¿sí? Que ustedes en matemáticas debieron revisar este tema, simplificar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo?
2. Recordemos que los dos son números pares, puedo sacar la mitad de los dos números. Mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Por lo tanto, el número de posibilidades de que yo obtenga, ¿sí? Un número mayor a 4 es una de 3, ¿sí? Haciendo la simplificación, ¿ok? Utilizando la fórmula, haciendo el análisis. Si yo no hago el análisis adecuado, bueno, pues no voy a poder completar la fórmula y obtener el resultado. Sí, no voy a saber, bueno, pues cuál es el número de posibilidades o cuál es el número de casos favorables. Siempre tengo que hacer ese análisis según lo que me dicte el ejercicio, ¿ok? Espero que en este ejercicio no haya ninguna duda, ¿ok? Recuerde, estamos haciendo uso de esta primera fórmula. La fórmula la vamos a utilizar, ¿sí? En cada uno de los ejercicios. Voy a tratar de aquí. Muy bien, miren, esta fórmula es la que vamos a utilizar en todos los ejercicios, ¿ok? Esta plantilla también la voy a adjuntar en su plataforma para que la tengan también y puedan revisar la resolución de ejercicios de manera más fácil, ¿ok? Listo, espero que con esté facilito, ¿ok? Vamos a hacer a otro ejercicio en donde de igual manera vamos a utilizar la fórmula, ¿sí? Si yo digo, si elegimos al azar una letra del alfabeto, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una vocal? ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo para poder también hacer el análisis, ¿sí? Si elegimos una letra del alfabeto, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una vocal? Una vocal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el mismo análisis, ¿ok? Veamos, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una vocal? ¿Ok? Entonces, siempre centrémonos en el todo del que está hablando el ejercicio. Estamos hablando del alfabeto. Muy bien. Si me dice el alfabeto, tengo que hacer el análisis. ¿Cuántas letras tiene el abecedario o el alfabeto? ¿Sí? Entonces, si yo no lo sé, si no tengo el número exacto, el señor Google nos va a ayudar a obtener esa respuesta, ¿sí? Pero hagámosle más fácil, el número de letras que tiene el abecedario o el alfabeto son 27. Por lo tanto, el número total de posibilidades son 27, ¿ok? Y digo, bueno, pues ya ahora me dice cuál es la probabilidad de yo elegir una vocal. Entonces, digo muy bien, las vocales. ¿Cuáles son las vocales? ¿Y cuántas son las vocales? ¿Sí? Entonces, mire, voy a la formulita del inicio, ¿sí? Probabilidad es igual al número de casos favorables sobre el número total de posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuál es el número de casos favorables? Recuerda que me dice cuál es la probabilidad de yo seleccionar una vocal, ¿sí? Entonces hago el análisis. ¿Cuántas vocales tiene cuántas vocales hay en el alfabeto? ¿Cuál es el número total de vocales, no? Entonces son A, E, I, O, U. 5. Número de casos favorables, 5. Sobre el número total de posibilidades. Bueno, pues ¿cuáles son todas las posibilidades que tengo? De entre todo el abecedario, el número total son 27. ¿Sí? Por lo tanto, el número de probabilidades de seleccionar una vocal entre todo el alfabeto son 5 de 27. En este caso, ninguno de estos números me permite simplificar. Recordemos que para simplificar yo tengo que sacar ya sea de los mismos números, igual, si del 1 saco la mitad, el de abajo también tengo que obtener la mitad. Si del 1 saco la tercera, el de abajo también la tercera. Si el de arriba la quinta, el de abajo la quinta. Tiene que ser igual. En este caso tengo dos números diferentes, no puedo simplificar y se queda de esa
manera, ¿sí? Entonces, mire, qué fácil es obtener la probabilidad de un ejercicio cuando yo aplico la fórmula, ¿sí? La fórmula es indispensable para que usted pueda realizar el análisis, ¿sí? Entonces, voy a guardar esta, esta pantalla, ¿sí? Muy bien, voy a guardarla en imagen, ¿sí? Esta misma lo voy a subir para que usted pueda revisarlo, ¿ok? Y de la misma manera son todos y cada uno de los ejercicios que usted va a encontrar, ¿sí? En su, en la tarea que yo le puse, ¿sí? Son 5 facilitos de lo mismo. Usted tiene que analizar lo mismo, ¿sí? Entonces, mire, no es tan complicado, ¿sí? Es más fácil, como le digo, con la fórmula. La anterior semana, bueno, pues había algún tipo de confusión porque decíamos, a ver, no entendemos cómo es que tenemos que realizar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero usted se da cuenta que con la fórmula, ¿sí? Es mucho más fácil, ¿ok? Entonces, mire, todo es con la fórmula. Igual ahorita le voy a compartir los 5 ejercicios que usted debe realizar en su, en, en clase, ¿ok? Entonces, ¿dónde va a hacer los ejercicios? Usted puede hacerlos en Word, usted puede hacerlos en su cuaderno, toma una fotito y sube a la plataforma, ¿sí? Lo ideal es que usted haga en clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues usted está en el tiempo, está con sus compañeros, puede pedir ayuda, puede trabajar en equipo, ¿sí? Y, bueno, pues así también va, ¿cómo se dice? Usted también va... ay, se me fue la palabra, pero también va aprovechando el tiempo, pues aproveche el tiempo que usted tiene, recuerde que no está a los profe de, la profe no vino, la profe solo nos dio el video lo va después, no, aproveche el tiempo, también es importante, recuerde lo que le dije en estadística, es importante que siga la secuencia, ¿sí? Porque si usted no sigue la secuencia, se va a perder, va a ser complicado, ¿sí? Entonces es importante que usted siga visualizando los videos, ¿ok? Entonces le voy a compartir también la pantalla de los ejercicios que debe realizar, ¿sí? Mire, son 5 ejercicios, de igual forma que le pongo la fórmula para que usted no se olvide, ¿sí? Mira, aquí dice, en un restaurante, ¿sí? Un restaurante tiene 13 personas, 9 son clientes y 4 son camareros. Si elegimos una persona al azar del lugar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un cliente? Entonces, vamos, ¿cuál es el número de casos favorables y el número total de posibilidades? Y bueno, pues ahí voy revisando. Miren, que tenemos el caso de la moneda. Si la moneda, si lanzamos una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara, ¿sí? De que el lado cara quede arriba, ¿sí? Entonces, ve cuál es el número de posibilidades y cuál es el favorable, ¿ok? Dice, en un salón de clases hay 8 alumnos, alumnas del sexo femenino y 7 del sexo masculino. La profesora elige al azar un estudiante para resolver un ejercicio en el pizarrón. ¿Cuál es la probabilidad de que seleccione una alumna? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número total de posibilidades y el de casos favorables? Al elegir un día de la semana al azar, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un día lunes o un viernes? ¿Cuál es el número de posibilidades? Recordemos el número de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿cuántos días son? ¿Sí? ¿Y cuál es el número de casos favorables? Y al final, ¿cuál es la probabilidad de elegir una carta de una caja de barajas que esta carta no sea un as, ¿sí? Entonces, ¿cuántos as hay en una caja de barajas? Entonces, ¿cuál es el número de posibilidades? ¿Cuántas barajas hay en una caja completa? ¿Sí? ¿Cuántas son el número total de barajas en una caja completa? ¿Y cuál es el número de casos favorables? Y voy resolviendo. Tal vez en este último tengan un poquito de inquietud, un poquito de tal vez de incomodidad en el ejercicio, se les complica un poquito, pero estoy segura que lo van a poder resolver con la fórmula y va a ser de igual manera muy fácil, ¿ok? Entonces, chicos, no quiero avanzar en otro tema, ¿sí? Porque, como les digo, es importante
que reforcemos estos contenidos de estadística, también es de cálculo, es de análisis, es de revisar, es de comprender, ¿sí? Y si no lo hacemos no podemos avanzar. Entonces, como refuerzo de la clase que vimos la anterior semana, resuelvan estos ejercicios y la siguiente semana los revisamos para ver cómo les fue. Con ayuda de la fórmula va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces revisen este video, véanlo las veces que sea necesario para que puedan entender el ejercicio. Todos los ejercicios que les puse tienen la misma dinámica de trabajar, de analizar, ¿sí? Los casos que les he puesto, ¿ok? Bien, chicos. Observen el video, realicen la tarea y respondan el foro, por favor, ¿ok? Y en la siguiente clase, y si estaremos teniendo nuestra sesión en vivo, ¿ok? Sin nada más que decir, chicos, me despido. Quédense trabajando, por favor. Aprovechen el tiempo, es importante, ¿sí? Ustedes ya están en un instituto, adultos responsables, por favor, tomen conciencia de estas clases y, bueno, pues, de su responsabilidad también, ¿ok? Listo, chicos. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos la siguiente semana con una clase nueva.